El libro de Apocalipsis, capítulo 13. La futura unión de las dos bestias. Este capítulo, que también es un paréntesis, está compuesto de dos partes. La primera, versículos del 1 al 10, nos habla de una bestia que subía del mar. La segunda, versículos del 11 al 17, habla de una bestia de dos cuernos que sube de la tierra. Primera bestia. Apocalipsis 13, versículos del 1 al 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Lo que Juan vio salir del mar fue una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, algo similar a esta bestia. Recordemos que el profeta Daniel tuvo un sueño con 4 bestias que subían del mar. Daniel, capítulo 7, versículo 3, y con las mismas características de la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1 al 2. La primera como león. Daniel, capítulo 7, versículo 4. La segunda bestia semejante a un oso. Daniel, capítulo 7, versículo 5. La tercera, semejante a un leopardo. Daniel, capítulo 7, versículo 6. La cuarta bestia, espantosa y terrible, tenía 10 cuernos. Daniel, capítulo 7, versículo 7. La interpretación de estas 4 bestias le fue revelada a Daniel en Daniel, capítulo 7, versículo 16 al 17. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 1. El león fue el imperio babilónico. 2. El oso fue el imperio medo-persa. 3. El leopardo fue el imperio greco-macedonio. 4. La bestia de 10 cuernos es el imperio romano. En Apocalipsis 13, versículo 1 al 2, el apóstol Juan ve subir estas mismas 4 bestias, pero unidas en un solo ser. Para entender quién es la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1 al 2, tenemos que entender que para el tiempo de Jesucristo y los apóstoles, los 3 imperios representados por el león, el oso y el leopardo ya no existían. No obstante, el apóstol Juan ve subir del mar las 4 bestias en un solo cuerpo. Pero en realidad la única cabeza viva es la que representa al imperio romano. Esto es la bestia de 10 cuernos. La única explicación que no altera el orden de la profecía es que el imperio romano absorbió todas las características de los poderes de las 3 otras bestias, imperios. El imperio romano absorbió el esplendor del imperio babilónico. También tenía un ejército masivo y formidable como el de los persas, y tuvo la agilidad y astucia del imperio greco-macedonio. Toda esta majestuosidad y poder de todas las bestias se encontraban en una sola bestia, en un solo imperio, esto es, el imperio romano. Pero la única cabeza viva de la bestia de Apocalipsis 13, versículos del 1 al 2, es la bestia de 10 cuernos de Daniel, capítulo 7, versículo 7, la que representa el imperio romano, que es de donde se levantarán los reyes representados por los 10 cuernos de la bestia. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Así entendemos que la bestia de 10 cuernos del Apocalipsis 13, versículos del 1 al 2, representa al imperio romano. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El imperio romano, que es la 4ª bestia de donde habrían de levantarse los 10 reyes o reinos, se encontraba en África del Norte cuando fue invadido por los vándalos. Luego saquearon Roma en el año 455. En el año 476, Odoacro, cita tomada del libro Historia Antigua del autor Philip Myers, página 571. En el año 476, Odoacro estableció en Roma el gobierno de los érulos. Después, continúa Myers, vino el reino de los ostrógrodos. Este gobierno extranjero
también señoreó sobre el territorio de los romanos, pero fue expulsado de Italia y desapareció. Estos tres reinos de los vándalos, los érulos y los ostrógrodos, no dejaron huellas ni rastros de lo que fue el esplendor del Imperio Romano. Esta parte de la historia es conocida en la Biblia como la herida de muerte, Apocalipsis 13, versículo 3, y en la historia universal como la caída del Imperio Romano. Prosigue el historiador. Estos tres reinos fueron destruidos a instancia del Papa y finalmente desaparecieron en la historia. Leamos ahora lo que dice en la Biblia acerca de estos tres reinos. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, Imperio Romano, se levantarán 10 reyes. Esta primera parte del versículo 24 de Daniel, versículo 7, nos revela exactamente el significado de lo que son los cuernos. En este caso, los 10 cuernos de la bestia de Daniel, versículo 7, y Apocalipsis 13, versículo del 1 al 2, que es la misma bestia o reino, son 10 reyes o reinos que habrían de salir o levantarse de aquel reino, es decir, del Imperio Romano. Continuemos con el versículo 24 de Daniel, versículo 7. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. 10. Y a 3 reyes derribará. Leamos ahora versículo 8 del capítulo 7 y hagamos la comparación con el versículo 24. Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos de la bestia, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, entre los 10. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, de los 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. El versículo 25 nos revela más de las grandes cosas que hablará este rey, cuerno pequeño. Daniel 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, poniendo en armonía lo que dice el historiador Philip Myers, en conjunto con Daniel 7, versículos del 8 al 24. Entendemos que los vándalos, los érulos y los ostrógrodos fueron los primeros 3 reinos derribados por el papado, cuerno pequeño, y que la iglesia romana es el cuerno pequeño. 7, 8, versículos 24 y 25. Volviendo al versículo 3 de Apocalipsis 13, la herida de muerte que vio Juan en una de las cabezas de la bestia es lo que corresponde en la historia universal con la caída del Imperio Romano. Continúa el versículo 3 de Apocalipsis 13, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Entonces, si los primeros 3 cuernos ya fueron derrocados por el cuerno pequeño, eso nos indica que la herida mortal fue sanada por el 4º cuerno de la bestia. Así, desde la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, hasta el reino de los ostrógrodos, que concluyó en el año 554 después de Cristo, ningún jefe político, militar o grupo étnico pudo establecer el gran Imperio Romano. Aunque vándalos, érulos y ostrógrodos se establecieron en Roma, ninguno de ellos era romano, sino pueblos bárbaros que finalmente fueron expulsados de Italia. Citaré nuevamente el libro Historia Antigua. En el año 554 de nuestra era, Justiniano fue el emperador de Oriente, de Constantinopla, y estableció su gobierno mediante un legado imperial. Esta restauración imperial representa 3 cosas. 1. La primera restauración del Imperio Romano. 2. La herida mortal sanada. 3. El 4º cuerno de la bestia. Así entendemos que la herida mortal de Apocalipsis 13, versículo 3, fue sanada por el 4º cuerno, el cual representa la primera restauración del Imperio Romano, que se realizó por medio de un tratado conocido como la Restauración Imperial, por el emperador Justiniano en el año 554 después de Cristo. Desde este punto de la historia, 4º cuerno, es necesario entender 2 cosas para que la profecía tenga sentido en su totalidad. 1. No olvidar que los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes o reinos que se habrían de levantar de la bestia de 10 cuernos, Imperio Romano. Daniel 7, versículo 24. 2. Puesto que el 4º cuerno es la primera restauración del Imperio Romano, este cuerno se cuenta como el primero de 7,
por ser la primera de 7 restauraciones que habrá de tener el Imperio Romano. El quinto cuerno será el segundo de 7, y así sucesivamente hasta llegar al último cuerno, que será la última restauración del Imperio Romano, el cual es derrocado por Jesucristo, o la roca de Daniel, capítulo 2, versículos 34-35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Notemos la parte que dice: y adoraron al dragón. Esto debido a que Satanás es el autor y restaurador del sistema y del Imperio Romano, y además le dio su autoridad. Cuando uno sigue un sistema político o religioso y se somete a él, uno a quien en realidad está rindiendo tributo o adorando es aquel que ha diseñado y dirige tal sistema, el cual es el caso de este versículo. Después de tantos años de no existir en la historia, al sanar la herida de muerte y restaurar su poder, los romanos, quizás sin saberlo, adoraron a Satanás, quien de acuerdo a la Biblia es el autor de la restauración del Imperio Romano. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En el versículo 4 comprendimos la procedencia de la autoridad dada a la bestia, Imperio Romano, por Satanás. Ahora, este versículo 5 dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En pocas palabras, Satanás le dio autoridad al Imperio Romano, cuarto cuerno, para que gobernara por 42 meses. Estos 42 meses son 3 años y medio, o sea, 1260 días, 30 días por mes. A estos 1260 días se le atañe el principio de Números 14, versículo 34, de un año por cada día. De esta forma sabremos que los 42 meses de autoridad que Satanás le da a la bestia son 1260 años. Esta autoridad y tiempo se cuenta de esta forma: cuarto cuerno, primero de 7, restauración imperial por el emperador Justiniano, 554 después de Cristo. Quinto cuerno, segundo de 7, reino franco por Carlomagno, 774 después de Cristo. Sexto cuerno, tercero de 7, Sacro Imperio Romano por Otón el Grande, 962 después de Cristo. Séptimo cuerno, cuarto de 7, dinastía de los Habsburgo por Carlos V, 1520. Octavo cuerno, quinto de 7, reino de Napoleón Bonaparte, coronado en 1804, caída 1814. Es hasta este punto de la historia donde concluyen los 1260 años de autoridad de la bestia, lo cual se reprodujo y restauró a través de cada uno de los reinos de la historia. Tiempo en el cual la Iglesia de Dios tuvo que huir al desierto por 1260 días, año por día. Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Recordemos que el capítulo 12 de este estudio se trata esta misma escritura. A esta escritura se le aplica el principio de año por día. De esta forma, estos 1260 años son los mismos años de autoridad que se le dieron a la bestia para que actuara. Apocalipsis 13, versículo 5. Entonces, si tomamos el tiempo que hay entre el año 1914, que fue el año de la caída de Napoleón Bonaparte, y el año 554, que fue el año de la restauración imperial por Justiniano, que fue también
el año que Satanás le dio la autoridad a la bestia, nos dará un total de 1260 años. 1814 menos 554 igual 1260 años. Estos 1260 años son los mismos de Apocalipsis 13, versículo 5, años de autoridad que le dieron a la bestia, y los mismos de Apocalipsis 12, versículo 6, cuando la iglesia de Dios tuvo que huir al desierto de la persecución de los ejércitos de la bestia, a este período de la historia al que se le llama la era oscura de la historia. En este tiempo, no solamente se persiguió a la iglesia de Dios, sino que también se le dio muerte a brujos y brujas, espiritistas, curanderos, pastores, y entre todos estos a todos aquellos que guardaban los mandamientos de Dios. Se cambió el evangelio del reino de Dios por el evangelio de la gracia de Dios. Todas las familias huyeron dispersas. Unos huyeron al norte de Italia, otros al sur de Francia y a la parte central de Europa. En este mismo periodo ocurrió aquel tiempo de la historia conocido como la Santa Inquisición. Por todas estas cosas que ocurrieron en este período de 1260 años, el versículo 7 dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 7 al 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es sabido, y la historia así lo demuestra, que a los emperadores romanos se les rendía tributo como a dioses, y toda persona que no se sometía y adoraba al emperador era muerto bajo fuertes torturas. Quizá esa fue la razón por la cual el versículo 8 dice que la bestia fue adorada por todos los moradores de la tierra. Ahora notemos quiénes fueron estas personas que adoraron a la bestia, personas cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Versículo 8. Muy pocas personas saben de la existencia del libro de la vida, y mucho menos su propósito. Citaré algunas escrituras que nos ayudarán a tener una idea más amplia del propósito del libro de la vida. Salmos 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El lector deberá leer el capítulo completo para interpretar correctamente el propósito del libro de la vida. Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El tema del libro de la vida es un tema difícil de profundizar por la falta de información bíblica, pero sí se pueden especular en ciertas cosas a la luz de las Santas Escrituras. En mi opinión, considero que debido a que hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador, Génesis 1, versículo 26, todos tenemos el mismo derecho, independientemente de nuestro color de piel, lengua o religión, de estar inscritos en el libro de la vida. Algo de este principio nos sugiere la siguiente escritura. Salmos 139, versículos 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión dieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por lo tanto, podríamos decir que el libro de la vida es un libro de registro que Dios tiene de los que descienden de Él. En este mismo libro de la vida y en la medida que pasa el tiempo, Dios espera que desarrollemos cierto tipo de conducta, principios o valores que nos ayudarán a mantener nuestro nombre inscrito en Él.
Por ejemplo, Dios no tolerará ni dejará inscrito en el libro de la vida el nombre de aquella persona que se atreva a quitar o agregar a esta profecía. Apocalipsis 22, versículo 18-19. Por el contrario, mantiene el nombre inscrito en el libro de la vida de aquellas personas que de una forma combatieron contra el mal o ayudaron a hacer el bien. Filipenses 4, versículo 3. También existe aquel tipo de personas, que es donde quizá nos encontramos la gran mayoría, que caen y se vuelven a levantar, hacen lo malo, pero son humildes y sinceros al pedir perdón. De estos se dice, Apocalipsis 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero lo más importante de este tema es que es prerrogativa de Dios borrar mi nombre del libro de la vida y no del hombre. Salmos 69, 26 al 29. Apocalipsis 13, versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga y actúe. Aparentemente, esta interpretación es simple. No obstante, es una interpretación idónea dentro del contexto que estamos estudiando. ¿De qué le servirá al lector entender la profecía de los tiempos del fin si no hace nada al respecto? Jesucristo contempló la posibilidad de que siempre habría personas en los tiempos del fin que entenderían pero no actuarían, aún bajo tales circunstancias. Después de haberles narrado a sus apóstoles las señales de los tiempos del fin, mismas que usted y yo estamos aprendiendo, les dijo lo siguiente. Mateo 24, versículos del 42 al 51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lo que nos sugiere Jesucristo en este versículo es que nos preparemos, velar o actuar, para que los eventos del fin no nos tomen por sorpresa. Esta preparación previa a los tiempos del fin es de índole espiritual. Por ejemplo, podríamos hacer un inventario moral de nuestra conducta y dejar de hacer aquellas cosas que me perjudicaron o perjudican a mi familia. Si yo robo y miento, debería dejar de hacerlo. De esta forma, y en la medida que me esfuerzo, Dios me dará la fuerza y convicción espiritual para vencer todos mis malos hábitos que están arraigados en mi espíritu. No se trata de ir a una iglesia, se trata de que actúe usted en su vida personal y privada. Si posteriormente Dios quiere que asista a una iglesia, será tarea de Él decidir cuándo y cómo. Pero aún cuando yo asista a una iglesia, la tarea y obligación para con mis malos hábitos seguirá siendo mía y no de la iglesia ni del pastor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En pocas palabras, no permitamos que los tiempos del fin nos tomen por sorpresa, espiritualmente hablando. Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? En este versículo, Jesucristo cataloga de prudente a toda persona que lo escoge a Él como su Señor, para que lo oriente en su vida espiritual, o como Él dice, nos dé el alimento espiritual a su tiempo. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿A qué se refiere con le haya haciendo así? Se refiere precisamente a que nos halle ordenando nuestra vida espiritual. Notemos que Jesucristo nos ofrece una bienaventuranza si nos encuentra actuando. Versículo 47. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Esta podría ser la bienaventuranza que Jesucristo nos ofrece en el versículo 46. Ponemos a todos aquellos a los que encuentre actuando y venciendo nuestros malos hábitos sobre sus bienes. Nótese la frase del versículo 46 que dice,
le hallé haciendo. Con esta frase coexiste una acción sin cesar de nuestra parte. Esta acción implica que una vez hemos comenzado a tomar una acción sobre nuestra vida espiritual, esta no termina, ya sea que vengan los tiempos del fin o nos llegue la muerte. Esto lo explica el siguiente versículo. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. En este caso, el siervo malo se está refiriendo a usted y a mí. Si nos damos por vencidos y volviéramos a nuestra antigua forma de vivir y comenzáramos a hacer lo malo otra vez. Versículo 49. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Este versículo ilustra nuestra antigua manera de vivir en caso de darnos por vencidos. El apóstol Pedro también habló de esto mismo y de las consecuencias. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estas son las consecuencias de darse por vencido. Continuemos con el versículo 50 de Mateo 24. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Lo que nos insinúa este versículo es que tanto la muerte como los eventos del fin o regreso de Jesucristo son eventos sorpresivos y que es mejor que nos encuentren venciendo que habiéndonos dado por vencidos. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La moraleja que nos deja Jesucristo es que es mejor ser encontrado por la muerte o por su regreso haciendo y venciendo en nuestra vida espiritual que no hacer nada o darnos por vencidos. La otra cosa que tenemos que entender para lograr vencer es saber que es imposible vencer por nuestros propios medios. Por consecuencia, tenemos que aferrarnos de Dios día y noche. Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Lo que está diciendo Pablo con esta pregunta es: ¿qué pues? ¿Nos vamos a acobardar sin antes tratar de vencer? Luego contesta con otra pregunta. Mismo versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Apocalipsis 13, versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aparentemente, este versículo 10 o son 3 proverbios o son 3 refranes propios de la cultura de Roma, que aplicaban a todos los cautivos. Por ejemplo, 1. Si alguno lleva cautivo a alguien, se verá en cautividad. 2. Si alguno mata a espada morirá. 3. Aquí está la paciencia de los santos, en no tener cautivos ni matar a espada, sino guardar los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, versículo 12. Posiblemente, estos proverbios o refranes fueron derivados de las Santas Escrituras. Jeremías 15, versículo 2. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Jeremías 43, versículo 11. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada. Es lógico pensar que en los tiempos del fin, estas escrituras serán mejor comprendidas. De esta forma, llegaremos a la segunda fase de este capítulo 13, de la misma forma que el capítulo 12 fue una abreviación de la historia de la Iglesia de Dios. El capítulo 13 también es una abreviación de la unión del Imperio Romano y la Iglesia Romana.
Iglesia, Estado. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Para iniciar y orientar este tema de la manera correcta tenemos que saber a qué o a quién representa esta bestia de 2 cuernos. Para esto repasaremos los símbolos de los que representa una bestia y los cuernos. Daniel 7, versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7, versículo 23, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Por estos versículos entendemos que una bestia representa a un rey o a un reino, dependiendo del contexto. Daniel 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Este versículo 24 nos revela que los cuernos de una bestia son reyes. De esta forma entendemos que la Biblia interpreta sus propios símbolos. De otra forma, no tuviéramos la guía de Dios. En el caso de la bestia de 2 cuernos, implica que la bestia es un rey de 2 reinos. La bestia es el rey y los 2 cuernos, los reinos político y religioso. Analicemos el versículo 11 de Apocalipsis 13 para entender su interpretación. Esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, parecidos a los de un cordero, pero no eran de cordero. En la Biblia un cordero representa a Jesucristo. Juan 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así sabemos que Jesucristo es representado por un Cordero. Continuaremos con Apocalipsis 13, versículo 11. Pero hablaba como dragón. Ya hemos entendido que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 20, versículo 2. A la luz de las Santas Escrituras, podemos concluir que este personaje, rey, que es representado por la bestia de 2 cuernos, se hace pasar por el vicario o representante de Jesucristo, líder religioso. Pero a su vez la historia nos dice que la Iglesia romana incluía un gobierno estatal civil que señoreó sobre el extenso reino del Sacro Imperio Romano. Hasta este día, este reino religioso sigue siendo un gobierno civil conocido como Estado Soberano Independiente. Entonces, esta bestia de Apocalipsis 13, versículo 11, es un rey que representa un reino de índole religioso y a la vez representa un reino de índole civil. Esto es, ambos gobiernos están representados por los 2 cuernos. Es por eso que el versículo 12 dice, Apocalipsis 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada se refiere al 4º cuerno de la bestia representado por la restauración imperial, por Justiniano. De este punto en adelante, versículo 13 al versículo 18, la profecía es dual. Apocalipsis 13, versículo 13 al 14, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. El versículo 13 dice que este personaje hace grandes señales, milagros, y el versículo 14 dice que engaña a los moradores de la tierra con sus señales. Antes de identificar quién es exactamente el personaje que hace las señales, recordemos que Jesucristo ya había profetizado de estos engañadores que saldrán en los tiempos del fin. Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Notemos que Jesucristo pone a estos engañadores dentro del contexto de falsos cristos y falsos profetas. Continuemos ahora con el futuro engañador, que de acuerdo con Jesucristo, posiblemente se ha hecho pasar por él o por profeta. Mateo 24, versículo 24. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Notemos en el versículo 1 que el tema del capítulo 2 es la venida del Señor Jesucristo, y el versículo 2 dice que no nos dejemos mover, engañar fácilmente de lo que sabemos y entendemos al respecto, ni por palabras ni por carta. En los versículos 3 al 12, el apóstol Pablo les narra a los tesalonicenses una serie de eventos para que no los engañen, que habrán de ocurrir antes del regreso de Jesucristo. Dentro de estos eventos hay uno que identifica al personaje de Apocalipsis 13, versículo 14, el cual engaña a los moradores de la tierra con las señales que hace. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. En este versículo 3, Pablo menciona dos cosas importantes. 1. Jesucristo no vendrá sin que antes venga o pase la apostasía. 2. Se manifieste el hombre de pecado. Este hombre de pecado es el de Apocalipsis 13, versículo 13, que hará grandes señales para engañar a los moradores de la tierra. ¿Qué es la apostasía que ha de venir? El diccionario Everest define dos formas de la palabra apostasía. La primera es negar la fe de Jesucristo y la segunda es abandonar un religioso, la orden o religión a la cual pertenece. Entonces, lo que nos está sugiriendo Pablo es que antes del regreso de Jesucristo, la inmensa mayoría de los religiosos abandonarán su iglesia y creencias y se cambiarán a la iglesia romana. A este movimiento masivo de creyentes se le conoce como apostasía. Al ver este movimiento masivo, la mayoría no sabrá de qué se trata. Muchos abandonarán también la fe de Jesucristo, creyendo que todas las religiones son un engaño. Probablemente, y por la estructura del versículo 3, será durante la gran apostasía que el hombre de pecado, la bestia de dos cuernos, el hijo de perdición, se manifieste oficialmente al mundo y haga señales para ganar adeptos. Continuemos y veamos ciertas características, además de las señales que hará del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo revela que este personaje que engañará a los pueblos con sus señales es de índole religioso. Es el máximo líder del reino eclesiástico, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este es el mismo de Apocalipsis 13, versículo 11, que tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como dragón, puesto que se revela contra todo o que se llama Dios, mismo que se sentará en el templo de Dios como Dios en los tiempos del fin, 3 años y medio. Esta acción es la llamada abominación desoladora. Mateo 24, versículo 15. Las señales que se le ha permitido hacer, las hace en presencia de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 14. Uno de los significados de la palabra presencia, además de talle, figura, aspecto, es asistencia personal. Esta asistencia será una forma o especie de permiso que este personaje, la bestia de dos cuernos, obtendrá del gobierno de la bestia, presidente o líder político.
para que el líder religioso pueda ejercer libremente las señales. Continúa el versículo 14, mandando a los moradores que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Notemos dos cosas antes de interpretar esta última parte de este versículo 14. Primero notemos en el versículo 12, donde dice: y ejerce el líder religioso toda la autoridad de la primera bestia, del cuarto cuerno, a primero de 7, en presencia de ella. Lo que nos sugiere esta parte del versículo 12 es que el gobierno de la bestia le cede toda su autoridad a la bestia de 2 cuernos. Así como el dragón le da su autoridad a la bestia, de la misma forma la bestia le otorga al líder religioso esa misma autoridad. Lo que implica esta unión de autoridad es que para los tiempos del fin, la política y la religión volverán a ser uno, Iglesia-Estado. Esta será la última restauración del Imperio Romano, o sea, el 10º cuerno de la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1 al 2. Notemos también que en este versículo 12 de Apocalipsis 13 aparece el mismo versículo 14, en presencia de ella. Expresión que quiere decir asistir u otorgar a alguien ayuda. En el caso del versículo 12, la bestia le otorga a la bestia de 2 cuernos su autoridad civil, y en el versículo 14 se le otorga el poder de hacer milagros y prodigios mentirosos. Esta doble autoridad civil y eclesiástica que tendrá el hombre de pecado es ilustrada por los 2 cuernos de la bestia. Otro aspecto importante a entender es la capacidad del poder de este futuro líder religioso. Apocalipsis 13, versículo 13, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estos milagros o señales no serán trucos ni arte de magia como algunos creerán, sino que será como lo dice el libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Inicuo, hablando del líder de los reinos, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Notemos lo que dice este versículo 10, los que serán engañados en los tiempos del fin por todas las señales y prodigios mentirosos que ejercerá este personaje, lo serán por no haber en ellos el amor por la verdad. Por esta razón dice la Escritura, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, por esto, porque no tenían amor por la verdad, Dios les envía un poder engañoso al líder religioso que hace señales y prodigios mentirosos, para que crean la mentira. La imagen de la bestia. Retomemos la última parte del versículo 14 de Apocalipsis 13. Mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El diccionario dice que una imagen es una figura, representación, semejanza o modelo de algo o de alguien. El Papa Leo I, 440 al 461 después de Cristo, consideraba que la forma de gobierno del Imperio Romano era lo más maravilloso sobre la tierra, y aplicó los principios del Imperio Romano a la Iglesia, y la organizó como un gobierno, formando así el papado, tomado de Enciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica, volumen 7, página 629. Esta organización o gobierno eclesiástico es la imagen de la bestia. Durante el reinado de Leo I, la Iglesia estableció dentro del Imperio Romano un estado eclesiástico que seguía el modelo imperial en su constitución y sistema administrativo, tomado del libro de Historia Antigua, autor Philip Myers. Este gobierno eclesiástico, según el historiador, es una copia del Imperio Romano, imagen de la bestia. Esta imagen, o sea, el gobierno eclesiástico, diseñado como el gobierno del Imperio Romano, obligó a los pueblos a adorar a la Iglesia, y como la Iglesia se organizó como el gobierno de la bestia, esto implicaba rendirle culto al Imperio Romano, y por eso era idolatría. Antes de continuar con los últimos versículos del capítulo 13, se explicará cómo se interpreta la dualidad de este capítulo,
En los versículos 1 y 2, Juan ve subir del mar una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, a la cual el dragón le dio su poder y autoridad. Esta es la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 3. Por el cuarto cuerno, que representa la primera restauración del Imperio Romano, de esta misma bestia nos habla el versículo 12, la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Los versículos 1 al 8, que ilustran los hechos de la bestia, y los versículos 11 al 18, que describen los sucesos de la bestia de 2 cuernos y la unión de ambas, ya ocurrieron, pero volverán a pasar en la séptima restauración del Imperio Romano, 10º cuerno de la bestia. Este 10º cuerno de la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1 al 2, es y vuelve a ser la bestia de Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. De esta bestia hablaremos en el capítulo 17, que representa la última restauración del Imperio Romano, que es cuando volverán a ocurrir los mismos eventos de las bestias de Apocalipsis 13, versículos del 1 al 2 y 11. Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Desde la caída de Napoleón Bonaparte en 1814, que representa el 8º cuerno de la bestia, el 5º de 7, la unión Iglesia-Estado desapareció. La Biblia dice que la bestia cae en un abismo, un estado de inexistencia, que es donde se encuentra en este momento. En consecuencia, la imagen de la bestia, o sea, aquel gobierno civil que fue hecho a semejanza del gobierno romano, sigue dentro de la Santa Sede, pero sin ejercer ningún poder civil. Cuando el 10º cuerno, séptima restauración del Imperio Romano, sea restaurado, dice el versículo 15, que se le infundirá aliento a la imagen de la bestia, o sea, que se le volverá a otorgar el poder que se le otorgó en los versículos 12 y 14, e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces, al infundirle aliento a la imagen de la bestia, este gobierno eclesiástico, diseñado como el gobierno del Imperio Romano, obligará una vez más a los pueblos a que la adoraren, rendirle culto al gobierno de Satanás. La marca, el nombre y el número de la bestia. Apocalipsis 13, versículos del 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Estos 3 versículos básicamente nos hablan de una marca en la mano derecha o en la frente, el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es 666. Desarrollaremos este tema por partes para evitar confusiones. La marca de la bestia. Un escritor de la profecía dice en su libro: nadie podrá comprar ni vender, sea rico o pobre, a menos que tenga la marca oficial de ración, el emblema del reino del hombre de pecado. Otro comentario del mismo autor: la más despreciable sumisión a la más vil tiranía jamás experimentada se hará evidente por medio de una marca mística en la mano derecha o en la frente, en la misma forma que han sido marcados los animales y los esclavos con el nombre de sus amos. Luego continúa el significado pleno del hombre, y el número de la bestia solo se les dará a conocer a aquellos santos que estén sobre la tierra cuando estas cosas sean manifiestas. Pero, ¿qué es en realidad la marca de la bestia? Para tener un concepto más amplio de esta marca, se hace imperativo revisar los anales del día sábado como día de reposo. Génesis 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El comentario bíblico de Génesis 2, versículo 2, en la Biblia de estudio Dios habla hoy, dice lo siguiente de la palabra: descanso. El verbo hebreo significa cesar o terminar, y de él proviene el nombre Shabbat, que traducido al castellano es sábado o día de reposo. Luego dice el versículo 4 de la misma versión, Génesis, capítulo 2, versículo 4, esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. Mi comentario es, si en el versículo 4 se condensa la historia de la creación del cielo y la tierra, de la misma forma en el versículo 3 se condensa la creación del sábado, porque ese día fue el primer sábado, cuando Dios descansó de su creación. En esencia, estos son orígenes del día sábado como día de reposo. No es de los judíos ni de Israel, sino que es de Dios, porque Él lo creó y en Él descansó. Después de la creación del día sábado como día de reposo, Dios decide ponerlo en el Decálogo, siendo de esta manera el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Notemos en el versículo 8 que tenemos que mantener latente el día de reposo para santificarlo. Versículo 8. El versículo 10 no se recuerda por qué o para quién reposamos. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No es reposo para Israel o para cualquier iglesia, ni para los judíos, sino para Jehová, tu Dios. Este es uno de los mandamientos de la ley de Dios, y no una opción. Continuemos con este bosquejo de la historia del día sábado, como el único y verdadero día de reposo. Éxodo 31, versículos del 12 al 18. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Leamos en el versículo 13, a quien le pertenecen los días de reposo. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, versículo 13, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, versículo 16. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, versículo 17. Alguien podría argumentar entonces que el día sábado es solamente para los hijos de Israel, y la respuesta es no. Cuando Dios creó el sábado y lo santificó, porque en él reposó, Israel no existía, mucho menos como pueblo. No fue hasta Génesis 33, versículos 26 al 28, que se pronuncia la palabra Israel como nombre. Ahora bien, puesto que Dios creó el día sábado como día de reposo,
Eso nos indica que la ley del sábado es inmutable. Es consecuencia también el día sábado como la señal entre Dios y su pueblo. Aquellos que guardan el día sábado como día de reposo es inmutable. Si usted entiende este principio elemental, se le hará más fácil entender la marca de la bestia. Un viejo conocido mío solía decir: a donde quiera que Dios se encuentre, Satanás siempre está a 2 pasos de distancia, tratando de falsificar su verdad. Y esto, la señal de Dios versus la marca de la bestia, es precisamente uno de esos casos. Ahora encontremos la definición de la palabra marca. Marca, señal hecha en una persona, animal o cosa. Señal, marca o nota que se pone o hay en alguna cosa para darla a conocer y distinguirla de otras. Si parafraseamos, vemos que la marca es una señal que se hace o se impone en una persona, y la señal es una marca o nota que es el día sábado, que nos distingue de las otras personas. Lo importante es notar que ambas, la marca y la señal, son sinónimos. Esto nos sugiere que puesto que la señal es un periodo de tiempo refiriéndose al día de reposo, también la marca es o será un periodo de tiempo, puesto que son sinónimos. Recordemos que el sábado, como día de reposo, tiene 2 asignaciones. Es el 4º mandamiento de la ley de Dios y es la señal entre Dios y su pueblo, y como tal, ambas son inmutables, dado que fueron creadas por Dios. El cambio de los tiempos y la ley. Es aquí, en este cambio, donde entra la ley de Dios y el sábado como señal de Dios en la profecía. Daniel 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.